Hola querido Carlos Manuel Estefanía y oyentes de la tertulia de Estocolmo por FM 91.6, Radio Buchirka, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo. Hoy desde Miami me da mucho gusto entrevistar y reconocer al periodista Alex S. González, que se ha convertido por mérito propio en un suceso en las redes sociales y los medios de Miami. Alex se define como un ciudadano honesto, preocupado por el destino de su país, lo cual, sin dudas, no es poco para estos días, es demasiado. Así que me da mucho gusto, querido Alex S. González, tenerte. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Para mí es un placer estar contigo aquí. Muy bien. Bueno, a ver, cuéntanos cómo surge esta idea de salir, como digo yo, al frente, al campo de batalla, en medio de la tormenta. Y seguramente uno imagina cansado de la inacción de muchos con discursos a lo mejor unilaterales, direccionados. ¿Cómo concretas esta salida que te vemos constantemente en los medios de comunicación, en las redes sociales, dando tu opinión, alertando a toda la sociedad? Sí, en realidad hay como una especie de conspiración global de la izquierda internacional y de la internacional socialista de controlar los medios de comunicación. Los medios de comunicación, desafortunadamente, ya no representan la voz del pueblo. De hecho, hay una gran crisis en los medios radiales, en los medios televisivos, por el surgimiento de las redes sociales. Es decir, la voz del pueblo hoy está en las redes sociales. Es decir, cuando usted va a un programa de televisión, usted lo maquillan, le ponen 10 comerciales, le dicen más o menos, le inducen la perspectiva del programa. Ya ahí la cosa pierde espontaneidad, pierde calidad, ya te das cuenta que es un tema dirigido. Cuando tú estás en las redes sociales, tienes muchas herramientas a tu mano. Tienes YouTube, tienes Facebook, tienes Twitter, tienes Instagram. Entonces todas estas herramientas permiten lanzar un discurso, organizar un discurso, crear una estructura y que todo el que quiera pues se vaya sumando a ella. Y entonces hay una sed de una voz diferente, de una voz novedosa, de algo que los medios convencionales siempre ocultan por el tema de lo políticamente correcto, de lo que es y lo que no debe ser, y las tendencias izquierdistas de los medios tradicionales. Entonces, cuando las personas ven esta diferencia, pues definitivamente el éxito está garantizado. Claro, porque no hay nada más maravilloso que cuando un medio de comunicación le da la voz a la gente y la gente tiene esa identificación que cada día se acerca más a las redes sociales, porque la distancia con determinados medios o grupos convencionales es porque direccionan justamente el mensaje, ¿no?, en virtud de sus intereses, beneficios, y ahí podemos seguir por la carretera, como digo yo. Pero, bueno, llama la atención, como bien indicaba Alex, que hay un nuevo orden mundial y una izquierda que busca controlar todo, y a esto le sumamos destrucción de la familia, y digo yo también sacar a Dios comprando voluntades, ¿no? Porque esa otra cuestión también para que ellos puedan accionar y progresar, entre comillas, en su perspectiva, ¿no? Pero quería que nos cuentes un poco sobre el control de los medios en Estados Unidos concretamente. Yo soy de Argentina, Alex es cubano exiliado aquí en Miami. He visto desde hace tiempo con el sufrido kirchnerismo nuestro en Argentina, como el gobierno, por ejemplo, ¿qué es lo que hacía? A través de su testaferros compraba los medios de comunicación para direccionar todo el mensaje. Hoy nos enteramos que son multimillonarios, que se han robado todo, y bueno, de todos modos continúa una cantidad enorme de medios con determinado direccionamiento haciendo un lavaje de cerebro. Pero bueno, a ver, ¿cómo es el tema del control de los medios en Estados Unidos? Tenemos Univisión, la CNN, tenemos Telemundo, y el tema también que ha salido en estos días y que sigue latente de Wikileaks, ligado a la corrupción y a la señora Hillary Clinton, ¿no?, también con respecto a la financiación de campaña, temas que también habían involucrado tiempo atrás a Bernie Sanders, ¿no? A ver, ¿cómo es el tema del control de los medios? ¿Qué direccionan, qué muestran, qué hacen? Sí, efectivamente, como bien tú indicas, es decir, todo esto nosotros lo sabíamos ya, ya teníamos la sospecha. Llevamos meses en una campaña boicoteando Univisión, que Univisión es una cadena de televisión izquierdista, socialista, parcializada, que está violando todas las leyes de los medios de comunicación en Estados Unidos que garantizan la imparcialidad y garantizan la equidad con respecto al tiempo en la programación que se dedica, por ejemplo, a los candidatos presidenciales, a las ideas, a las diferentes corrientes ideológicas del país. Y esas normas de la FCC
bueno, han sido violadas, pero groseramente. Entonces, con WikiLeaks y toda esta información, que WikiLeaks, por cierto, no salió de los rusos, WikiLeaks salió de gente del DNC, que es el grupo del Partido Demócrata, y del NSA, que es la agencia de seguridad de Estados Unidos. La información salió de ahí, del mismo Partido Demócrata y de las agencias de seguridad de Estados Unidos, porque WikiLeaks no trabaja con hackers. WikiLeaks trabaja con infiltración de información. Entonces ellos le infiltraron la información a WikiLeaks para sacarla al exterior. Muy interesante lo que dice. Yo sostengo siempre que el mundo sigue estando dividido en dos, más allá del horror de China y todo lo demás, que tiene una base militar también en Argentina, dicho sea de paso, puesta en el kirchnerismo, de espionaje satelital, que es un gran tema. Pero digo, el mundo está dividido en dos, entre los Estados Unidos de América y entre Rusia a través de infiltración, espionaje y todo lo demás. Pero por eso es bueno lo que tú aclaras en este caso puntual y específico, porque es verdad que ha levantado ciertos rumores, ¿no? Sí, pero la teoría de Rusia la saca precisamente la Hillary Clinton, pero no es real. Hoy sabemos que fue DNC, NSA, que son las agencias de seguridad de Estados Unidos, y precisamente los directivos del Partido Demócrata, que sacaron esta información a través de WikiLeaks, porque no tienen otro recurso para poder sacar esta información. Entonces, a través de esa información de WikiLeaks, nosotros sabemos qué es lo que ha hecho Univision. Haim Saban, un egipcio de origen judío, que le ha donado a la campaña de Hillary Clinton más de 10.2 millones de dólares en menos de un año. Le donó más de 10.4 millones a la campaña de Obama. Obama, en recompensa a este dinero, nombra a la esposa de Haim Saban, que es el CEO, el dueño de Univision, le ordena a la esposa de Haim Saban como representante de Estados Unidos, representante diplomática de Estados Unidos de las Naciones Unidas, una mujer que jamás en su vida ha hecho un trabajo diplomático. Entonces te demuestra a ti... Es muy burdo, digamos. No. Es que es una corrupción grosera, y duele que suceda en el país que recorre miles de millas para imponer democracias en otros países. Es decir, que suceda aquí me parece un escándalo. Entonces, ¿qué sucede con Univision? Que hemos estado boicoteando Univision por los últimos meses y gracias a Dios hemos sido exitosos con esta campaña. ¿Qué es lo que hace Haim Saban, el dueño de Univision? Pone en las manos del Partido Demócrata y en las manos de Hillary Clinton, que hay pruebas ya, es decir, no son teorías, porque hasta hace unos días fue teoría de conspiración. Hoy es una tesis probada. Pone en las manos de Hillary Clinton y del Partido Demócrata no solamente su capital financiero, sino también una cadena de televisión de alcance nacional e internacional, como es Univision. Entonces, si eso no es corrupción, entonces ¿qué cosa es? Y eso que ha hecho Univision, lo ha hecho CNN, lo ha hecho MSNBC, lo ha hecho ABC, lo ha hecho Megatel. Todas las cadenas de televisión, hay un listado enorme de periodistas que han sido comprados, forzados, obligados a precisamente hacer campaña a favor de la Hillary Clinton. O sea que tenemos un cerco mediático, eso es indudable, lo dice la gente por la calle también. Aquí en Miami, por ejemplo, de las estaciones de radio, digo yo, la única que se salva es La Poderosa, que la que vemos que la gente llama y dice, no me parece esto, a mí no me están direccionando, porque las otras no tiene voz. No tienen credibilidad. La misma Univision en menos de 4 años ha perdido casi la mitad de su audiencia fija. Es decir, de 3.7 millones que tenía en el 2011, hoy en el 2016 tiene apenas 2 millones. Y estoy seguro que ese número va a seguir bajando, porque ni siquiera los mismos socialistas, ni los mismos demócratas, ni los mismos que apoyan la agenda de Univision, lo siguen viendo, porque es que ya es el desbalance de la información. Es tan grande. Pierde credibilidad absoluta, porque no hay debate, no hay análisis. Lo único que hay es propaganda, y propaganda de la mala, de la grosera. Bien, hablemos un poco de Donald Trump, porque sensibilizó a algunos cuando él en determinado momento hace la declaración del tema de construir un muro con México, y uno inmediatamente reflexiona y dice, bueno, a ver qué tenemos. Tenemos los mexicanos que muchas veces digamos mal con el tema del narco, huyen a veces de una forma ilegal, por supuesto, pero huyen quienes hay. Después tenemos los cubanos que siguen en medio de una tiranía castrista espantosa, que también buscan salir. Bueno, esta gente obviamente se sensibiliza con este tipo de declaraciones, y uno dice, aquí la cuestión fundamental es que no pase, por ejemplo, como pasa en Argentina, en Sudamérica, que haya una legislación que funcione, y también que los países fuertes como potencia, condenen tanto a las tiranías como a las
pseudo democracias, por ejemplo, como Venezuela, ¿no? Claro. Sí, el problema de Trump es lo siguiente. Trump lo único que hizo fue decir lo que todo el mundo piensa y nadie se atreve a decir, empezando por ahí. Sí. En segundo lugar, cuando Trump hizo su anuncio en junio del 2015 que iba a comenzar la carrera a la presidencia, él estaba hablando específicamente de los problemas de la frontera. Son problemas reales, En Estados Unidos hay un grupo enorme de inmigrantes ilegales que son una carga al sistema. ¿Por qué? Porque la mayoría de los inmigrantes ilegales se consiguen trabajos que no pagan impuestos, trabajos que pagan cash, que pagan dinero en efectivo, pero no pasa por el sistema del fiscal, el IRS, Internal Revenue Service. Sí. Entonces, eso crea una carga. ¿Por qué? Porque si un inmigrante ilegal, por ejemplo, tiene un niño, ese niño tiene que ir a la escuela. La escuela la paga los que pagamos impuestos. Entonces, es una carga al sistema. La salud, la educación, la comunicación, las habitaciones, el sistema de las casas, del amillanamiento, son muchos problemas con la inmigración ilegal. Entonces, no es un problema propio de Estados Unidos, es un problema que está en Estados Unidos, está en Europa, está donde quiera. Entonces, Donald Trump lo único que hizo fue poner las cosas sobre la mesa, es decir, hay una ley. Hacer un planteo, digamos. Sí, exactamente, hacer una ley. Entonces, dentro de las leyes para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias, porque Estados Unidos es un país de inmigrantes, sí, claro, no hay una sola frase de Donald Trump contra la inmigración legal. No hay una sola, ni contra los mexicanos, ni contra los cubanos, ni contra... Entonces volvemos a lo mismo, ese mensaje fue direccionado también para producir un efecto de golpe. Sí, como todo, ¿no? Claro, y también recuerda que el muro no es nuevo, el muro se ha estado construyendo, sí, claro, se ha estado construyendo ya por muchísimos años. Lo que pasa es que precisamente las trabas burocráticas en Washington no han permitido, porque si bien es cierto que vienen muchas personas necesitadas, que realmente necesitan asilo, necesitan estar en este país, que son gente honrada, son gente muy trabajadora, muchos centroamericanos, suramericanos, mucha gente que vienen y se quedan a trabajar y a pagar impuestos, cubanos por montones, que sí merecen trabajar y llegar y hacer su vida y tener su familia. Pero también hay una gran parte, hay una gran preocupación por los sistemas de seguridad y de inteligencia norteamericanos, que precisamente las fronteras, no solamente la frontera con México, las fronteras marítimas, están siendo utilizadas por terroristas. Eso es un hecho. Sí. Están siendo utilizadas por narcotraficantes, están siendo utilizadas por tráfico de personas, para tráfico de armas. Barack Obama ha descuidado, entre otras cosas, esa cuestión de... Sí, porque el problema es que Barack Obama es un socialista, entonces es un socialista fabiano per se. Entonces, los socialistas fabianos, como bien lo dijo Hillary Clinton ahora, ellos son practicantes de las normas del Open Borders, es de mantener las fronteras abiertas. Entonces ellos han hecho poco por cuidar la frontera de Estados Unidos. Cosa que cualquier país del mundo, si usted es haitiano, usted no puede ir a República Dominicana porque le da deseo. Claro, es decir, hay un proceso por el que usted llega a un país. Legal, entonces, básicamente, lo que está hablando Donald Trump es de hacer cumplir la ley que está escrita. Simplemente eso. Ahora, cuando tú decías lo de Obama, me vino inmediatamente a la mente. Yo estuve hace poco diciendo unas palabras en el Día del Periodista Cubano exiliado aquí en Miami, y una de las cosas que dije, yo digo, bueno, por supuesto que Mauricio Macri en Argentina, el presidente, es mucho mejor que Cristina Kirchner, que la verdad es lo peor que ha pasado en la historia de Argentina, además con corrupción y todo lo demás. Pero me sensibilizó mal ver cuando Barack Obama pisó suelo argentino que repita lo mismo que hizo el socialista François Hollande, de ir al Parque de la Memoria, que el Parque de la Memoria, pues los derechos humanos, que es un tema mío que yo siempre lo planteo en Argentina, son derechos humanos para los izquierdistas, para los revolucionarios. Entonces, ¿qué pasa? Van a un Parque de la Memoria a hacer un acto protocolar, que era una cuestión política, pero tanto el presidente desconoció, o no sé qué le pasó, lo hizo por interés político, pero van a poner unas flores justamente a un lugar donde, entre todos los nombres de guerrilleros que había, estaba el de un señor que se llama Hugo Vareta, que es el que secuestró, un guerrillero montonero, y asesinó al cónsul norteamericano Egan en los años 70 en Argentina. Entonces, digo, o están mal informados, o no sé qué es lo que pasa, o solidificamos esta teoría socialista, porque si no es inentendible que puedan desconocer una cosa así. Y estas familias de esta gente, la de Egan y la de los
gente de militares, familiares militares o de empresarios o demás que fueron asesinados por una guerrilla comunista adoctrinada en Cuba o la Unión Soviética, que era un estilo FARC, para que tengamos, hay como 15.000 víctimas, nunca recibieron una indemnización. Y por el lado de los guerrilleros que quedaron, que muchos están en política, o sus familias, han recibido $500,000. Entonces, bueno, ahí vamos de vuelta con lo global, universal de toda esta cuestión, ¿no? Pero bueno, no quería dejar de el comentario porque me salió... Imagínate, si tú experimentaste eso, ¿qué experimentaría yo cuando Barack Obama le levantó la mano a Raúl Castro? Literalmente. Bueno. Le levantó el puño así, en señal de saludo, de victoria, de qué sé yo. Un señor que tiene en sus espaldas 70.000 muertes, claro. 3 millones de exiliados, que tiene 11 millones de personas muriendo en la pobreza, con un régimen tiránico, socialista, comunista, estalinista, del peor, del mejor, porque eso es lo mejor estalinista que te puedes imaginar. Entonces, ¿qué sentiría yo al ver a Obama haciendo eso? Dándole un cheque en blanco al opresor de mi pueblo, al asesino de mi pueblo. Bien, ¿qué sentiste tú en estos días cuando Donald Trump dio su apoyo al exilio visitando la Brigada 2506 aquí en Miami? No, en realidad Donald Trump lo único que está haciendo es consecuente con los principios democráticos. Es decir, ver a un presidente electo democráticamente darle la mano a un tirano que ha estado en el poder por 60 años, me parece una ignominia para la democracia más grande del mundo. Entonces, Donald Trump simplemente lo que está haciendo es consecuente con la tradición norteamericana de no pactar con terroristas y con tiranos. Cuando se dice en algunos medios, por ejemplo, Trump no quiere a los hispanos o Trump maltrató en su discursiva al género femenino, ¿cómo analizas esta cuestión? Y sobre todo saber si tienes algún dato, lo he escuchado por ahí, por lo menos el rumor es fuerte de que Hillary está muy vinculada como pro-abortista. Sí. Mira, vamos a partir de un hecho. Donald Trump siempre ha sido un ciudadano privado, En toda su vida, él es una persona que tiene casi 70 años, en toda su vida no ha tenido ni una sola demanda, ni una sola acusación por delitos sexuales, ni nada de eso. El esposo de la Hillary, por el contrario, fue un presidente que fue impeached, que fue desafiado al poder, quisieron sacarlo, fue como un revocatorio que le hizo la ley en Estados Unidos. Le retuvieron su licencia, le retuvieron su licencia como abogado para que no pueda practicar más por 5 años. Aparte de eso, tuvo que pagar un arreglo legal de $850,000 con una persona a la que él abusó sexualmente. Entonces, tenemos evidencias de un lado y no tenemos evidencias del otro. Lo único que tenemos ha sido propaganda pagada por el Partido Demócrata para desprestigiar a Trump y tratar de los demócratas ganarse el voto de las mujeres, que sabemos que las mujeres son casi el 53% del electorado en Estados Unidos. Es un electorado muy fuerte y esto ha sido una estrategia de los demócratas para ganarse el voto femenino. Ese por un lugar. En segundo lugar, el Partido Demócrata por los últimos 30, 40 años han sido protagonistas del peor crimen en la historia de los Estados Unidos. 700,000 niños al año mueren en la mesa quirúrgica producto del aborto. ¿Por qué? Porque Planned Parenthood es una institución de salud que los demócratas han aupado y han soportado por tantos años, y Planned Parenthood, el 3% de su labor es precisamente abortista. Y lo más triste es que... O sea, vende una cosa pero hace la otra. Exactamente, es decir, ellos tienen una fachada de salud femenina, pero en realidad... Palabra de hipocresía. Es una clínica abortista. Claro. 850 niños afroamericanos son asesinados al día por Planned Parenthood. Es decir, casi 1 millón de americanos. Es decir, es horrible. Y lo peor es que la Hillary Clinton está apoyando el late term abortion, quiere decir, el aborto 1 hora antes de la mujer dar a luz con 8 o 9 meses, un niño formado, cuando es un niño grande, formado, ella aún así apoya este tipo de aborto, que consideramos que es una práctica criminal. Pero claro, ahora, Alex, ¿qué puedes ampliarme sobre Hillary Clinton, las sospechas de soborno y los vínculos de los que hablábamos recién de financiación con ISIS? Bueno, mira, en la década del 60, la CIA inventó un término que se llama teoría de conspiración. Entonces, si tú dices algo, es una teoría de conspiración. Entonces, por años nosotros hemos estado denunciando la carrera criminal de la Hillary Clinton, la carrera criminal del señor Obama. Y siempre nos han dicho que somos conspirativos, ¿no? Ustedes lo único que creen es la teoría de la conspiración. WikiLeaks ha probado los nexos directos entre el señor Barack Obama,
Hillary Clinton y grupos radicales islámicos. Es una prueba. Una evidencia de ello son 770 millones de dólares que el señor Obama le dio a grupos islámicos para reconstruir mezquitas. Y muchas de esas mezquitas en Egipto, que son precisamente de la Hermandad Musulmana, que es un grupo terrorista que apela a la destrucción de Israel. Entonces, hay una conexión directa, es decir, no es teoría de conspiración, es una realidad. Entonces, en el año 2010 para acá, el gobierno norteamericano ha estado enviando una cantidad de dinero y de armas a Siria, a un grupo que ellos llamaron aquí Freedom Fighters, luchadores por la libertad, que ellos decían que eran rebeldes sirios. No eran rebeldes sirios, no existía tal rebelde sirio. Lo que existía era un grupo llamado Estado Islámico que se estaba formando, y nosotros de aquí, bueno, nosotros no, el gobierno norteamericano le ha estado enviando por años armamento y dinero directamente a grupos que están conectados a ISIS. Entonces, es decir, no sé qué más hace falta, porque ya la evidencia está ahí, ¿no? Claro que sí, claro. Bueno, muchas gracias por este aporte, la periodista cubana Ninosca Pérez Castellón difundió palabras de Trump resaltando que la verdadera causa de la miseria del pueblo cubano es el sistema económico marxista-leninista de los Castro, y que él no va a invertir en Cuba hoy porque, bueno, no puede ayudar con esta inversión al pueblo cubano promedio, y que su inversión en Cuba subsidiaría directamente a la opresión del pueblo cubano, que es algo que dijo tiempo atrás y que ahora reafirma, ¿no? No es que cambió su discurso. A ver, ¿qué tú piensas de esto? No, efectivamente, es decir, cuando usted invierte $1 en Estados Unidos, en Cuba, o invierte una moneda extranjera en Cuba, usted le está dando ese dinero al bolsillo de los Castro. Ese dinero no lo ve el pueblo. Por muchos años, el gobierno norteamericano le ha estado echando la culpa de la miseria nacional al embargo, lo que ellos llaman como bloqueo. Pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, que en Cuba el cultivo de una vianda, el cultivo la cría de un animal, que depende del ciclo de la lluvia, de los ciclos naturales, del cultivo, etcétera, etcétera? Eso no tiene nada que ver con el embargo ni con el bloqueo. Además, el embargo lo único que dice es que Cuba no puede negociar con Estados Unidos, pero Cuba tiene relaciones diplomáticas y económicas con más de 180 países. Claro. Entonces, si en Cuba no hay combustible, no es culpa del embargo. O si no hay automóviles, no es culpa del embargo. México produce automóviles, Brasil produce automóviles, Argentina produce automóviles. Claro. Es decir, la situación que existe en Cuba es una prueba de la ineficiencia del sistema socialista. Además, vamos a pensarlo de esta forma. Si el sistema socialista es tan eficiente, tan bueno y tan productivo como lo dicen los comunistas que son, que por cierto no lo es, pero dicen los comunistas, alegan eso en su propaganda socialista, Estados Unidos le dio a Cuba la oportunidad del milenio de probar que era cierto. ¿Por qué Cuba necesita a Estados Unidos? Si es Estados Unidos el que deberían estar necesitando de Cuba, ¿no? Entonces, vemos que la relación es inversa. Entonces, un centavo que se invierta, que se gaste, que se utilice en Cuba, va directamente al bolsillo de los tiranos. Muy bien. Además, uno se pregunta, y yo hace tiempo que vengo sosteniendo, cómo no hay una especie de coalición de los países más poderosos para que esta tiranía de una vez por todas baje y el pueblo deje de sufrir definitivamente, ¿no? Bueno, ahora tú dices, Alex, esto no es una lucha entre republicanos y demócratas, sino una guerra espiritual entre el bien y el mal, y que tenemos que salvar a América de las garras del socialismo y el globalismo. Me encantó eso. Al mundo te diría que tenemos que salvar de eso. Sí, claro, porque ¿qué pasa? Que la gente ve al individuo. Es decir, y no quiero que se malinterprete, yo no apoyo a Trump. Yo lo que apoyo es la idea de que un individuo del pueblo, como es Donald Trump, que no tiene antecedentes políticos, diga, ¿sabes qué? Quiero ser presidente, quiero arreglar América. Eso me parece ideal. Que una clase política, como la clase política de los Clinton, que es una dinastía, bueno, más que dinastía, es una monarquía, que lleva 35 años ligados al poder político. Ya no es sano para ninguna democracia. No, para nada. Es decir, para mí que exista un Bush a estas alturas, o un Clinton a estas alturas, me parece una agresión directa a la democracia. Es decir, es una vuelta a la monarquía. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una fuerza monárquica estatista, socialista, globalista, mundialista, es decir, que no responde a los intereses de Estados Unidos. Y vemos por el otro lado un candidato popular del pueblo, escogido por nosotros los republicanos, y que ha llegado o que va a llegar a la Casa Blanca con las aspiraciones de romper,
de romper un endamiaje que han construido por años estas fuerzas que han hecho una suerte de consorte ahí de demócratas y republicanos para mantener el status quo. Y precisamente este señor lo que va a hacer es llegar a Washington como una punta de lanza para proteger el americanismo, para proteger el capitalismo y proteger la independencia de Estados Unidos. Muy bien. Ojalá que si realmente gana las elecciones Trump pueda cumplir con todas las promesas, porque uno de los políticos en general, ¿no?, tiene ya como un temorcito, yo que vengo desde Sudamérica, de que nos prometen el oro y el moro, como decimos, y después nada, todo lo contrario, solo llenar sus bolsillos. En este caso no los necesita, lo cual es muy bueno, claro, porque ya lo tiene, la campaña la financió él. Así que bueno, eso es bueno de destacar. A ver, hagamos un poco de futurismo, como decimos nosotros. ¿Qué puede pasar si gana Trump y qué seguirá pasando según tu criterio si gana Hillary Clinton? A ver. Bueno, si gana Hillary Clinton, la tendencia es aumentar el estatismo hasta niveles que asfixien al privado y establecer, por ejemplo, como sueña ella, un sistema global, abierto, con control sobre los mercados, control sobre la economía, control sobre los privados, control sobre la educación y control sobre la salud, que es la aspiración de todos los socialistas, es controlar la salud y controlar la educación, porque son los medios de control más eficientes que existen. Y también, de paso, controlar el mercado, controlar Wall Street. Por el otro lado, tenemos a Trump, que quiere liberar el mercado. Ahora, perdón, te corto un segundo porque, por ejemplo, con el tema del Obamacare, que se escucha por todos lados que va a aumentar en un 25% y hay mucho descontento en la gente también con eso, porque no es que ellos propagan determinada cuestión de la salud y que todo el mundo está feliz, no es así tampoco. Sí, no, el problema de Obamacare es que ellos quisieron meter a todas las compañías de seguro en una bolsa creada por el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Para tener una centralización, un manejo político. Entonces, también. Cuando el Estado mete la mano, crea un problema. ¿Por qué? Claro, porque crea precios artificiales, crea reglas artificiales que no son propias de la oferta y la demanda. Es decir, ya son estatalmente inducidas. Entonces, cuando el Estado crea esto, explota la burbuja. Y explota la burbuja, ¿por qué? Porque crean un monstruo que necesita más dinero, necesita más recursos para poder funcionar. Entonces lo que viene ahora es el fruto de las normas que se aprobaron hace 3-4 años. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita Obamacare para sobrevivir? Aumentarle el precio a los seguros, que es lo que estamos viendo, aumentando aquí en Estados Unidos se conoce como premiums, es lo que usted paga, desembolsa para tener un seguro de salud, y también drena los recursos del Estado para mantener un sistema que es artificial. Entonces lo que propone Trump es diferente. Lo que propone Trump es oferta y demanda, las reglas naturales del mercado, que es lo único que ha funcionado desde que el ser humano está aquí sobre la faz de la Tierra, y es lo único que ha probado ser eficiente, porque cada vez que el Estado mete la mano en el mercado, lo que hace es crear un artificio que al final el pueblo termina pagando el precio, y es lo que estamos viendo. Muy bien. Querido Alex S. González, yo quería en el final un saludo, un mensaje para los hispanos y especialmente para tus compatriotas exiliados cubanos en Suecia que están escuchando en este momento la tertulia de Estocolmo por Radio Bochirka, desde Estocolmo al mundo. Sí, no, primero agradecerte a ti por tener la amabilidad de invitarme a tu programa. Un saludo a todos los cubanos, latinoamericanos, hispanos, todos los hispanos parlantes en el mundo, y hacer un llamado, hacer una invitación a, por una vez y por siempre, pues, abrazar el capitalismo, que es lo único que ha funcionado en los últimos 300 años de civilización. El socialismo, desde 1917, lo único que ha producido es servilismo y miseria. Es lo único que ha producido, y sorprende que después de 100 años de tanto fracaso, de tanta tiranía, de tanta sangre, de tanta muerte y de tanto control y de tanta miseria, todavía hay gente que siga poniendo su dinero de la parte del socialismo. Es decir, me parece ofensivo que todavía estemos pensando en socialismo cuando hemos visto los resultados, palpar los resultados. Seguramente eso pasa de vuelta por la manipulación mediática. Por eso yo quiero felicitarte, porque eres muy claro en el mensaje que transmites, estás cerca de la gente, y estás combatiendo con éxito un frente muy grande mediático de todas las cadenas que direccionan un mensaje. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti.